El Arsenal marca territorio frente al Paris Saint-Germain y le demuestra a los de Luis Enrique que ahora mismo son equipos de niveles diferentes. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado este encuentro más destacado de la segunda jornada de la Champions League 24-25. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Arsenal de Mikel Arteta se impuso por 2-0 al Paris Saint-Germain de Luis Enrique en un encuentro en el que hay que fijarnos más en el cómo se produjeron las cosas que en el resultado, porque esto al final nos va a permitir entender en qué momento está cada uno de los equipos, en qué momento está cada uno de los proyectos de cara a poder hacer cosas muy importantes en esta Champions League 2024-2025. Se vio de forma muy clara en un partido en el que el conjunto Gunner se marchó al descanso ganando por 2-0, sacando ventaja, ¿no?, de algunas de sus principales armas y marcando ahí mucha diferencia con respecto a un Paris Saint-Germain que llevan un año en medio del proyecto del técnico asturiano, con una plantilla Frankenstein que se ha ido transformando, pero a la que de momento parece que le faltan bastantes cosas y muchos conceptos que tiene que instalar y que tiene que trabajar un Luis Enrique, que se vio también desde la pizarra superado por un Mikel Arteta que ha tenido ya más de 5 temporadas de trabajo, de proceso, de aprender cosas, de cometer errores, de perfeccionar un plan que va más allá del nivel táctico, que va también en la pizarra, en la defensa y también en el perfil y en los jugadores que se fichan para ir solucionando los pequeños problemas o las pequeñas cuotas de mejora que tiene un Arsenal que, como os digo, bueno, pues demostró para mí que está mucho más adelantado en el proyecto, en el proceso, que ha recorrido un camino mucho más largo y que ahora mismo es un equipo con más variantes, más trabajado y en definitiva mejor por parte que un Paris Saint-Germain que se quedó corto en algunos aspectos. Y tan bueno es el proyecto, lo que ha construido Mikel Arteta, que es capaz de hacer que un Leandro Trossard, que todos estamos de acuerdo en que no es un jugador sobresaliente, en que no es uno de los mejores extremos del mundo, que no es uno de los mejores mediapuntas del mundo, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de valorar, a la hora de darle importancia a cómo Mikel Arteta ha conseguido que este jugador sea el complemento perfecto, que sea ese futbolista que no es pieza fundamental, pero que sí brilla en detalles a nivel táctico y también por su inteligencia y por su adaptación dentro del plan general de un Mikel Arteta que fue ganador en el plano táctico, no solo por el tanto del 1-0 que hay que explicar porque viene de una grieta y de un punto ciego que encontró clarísimamente el técnico Gunner en el plan de Luis Enrique, sino también en unas acciones a balón parado que de nuevo vuelven a poner al conjunto Gunner como el mejor equipo del mundo en esa faceta sin ningún tipo de duda, y una segunda parte ya con 2-0 en el marcador en el que de nuevo vemos también que el equipo de Saliba, de Gabriel Magalhães, de Thomas Partey o de Declan Rice es también el equipo para mí ahora mismo más fuerte defensivamente del mundo, por cómo presiona arriba y también por cómo se defiende en su campo cerca de su portería cuando tiene un resultado que, bueno, que quiere guardar o que quiere intentar mantener. Un Arsenal que está muchos pasos por delante en el proceso, después de 5 temporadas, más de 5 temporadas y media con Mikel Arteta al frente de este proyecto, en el que se han producido errores y en el que sobre todo la mejora de los futbolistas es clarísima y en el que también, bueno, pues se han ido tomando decisiones en base a las grietas o a los pequeños errores que se iban cometiendo, y eso ha hecho también, bueno, pues que los fichajes del Arsenal parezcan perfectos para una idea que se ha ido desarrollando y que en este momento pone al conjunto Gunner para mí como uno de los 4-5 equipos más importantes, con más opciones de ganar la Champions League 2024-2025. Y varios niveles por debajo hay que poner a un Paris Saint-Germain que la verdad es que lleva un año trabajando con Luis Enrique y que ha vivido o que está viviendo un proceso que yo creo que va a ser un poquito más largo de lo que debería, principalmente porque, bueno, pues el técnico llegó con una plantilla Frankenstein, una plantilla que no se correspondía a la idea de fútbol del técnico asturiano, de un Paris Saint-Germain que, bueno, que al final, como eligió primero a los jugadores que iba a fichar y después al entrenador, pues ha visto como algunos de ellos
han tenido que salir, el caso de Ugarte, el caso de Skriniar al que se le abrió la puerta y que comenzaron siendo, ¿no?, esos hombres elegidos por Luis Enrique en sus primeros meses en el Paris Saint-Germain. Ya sabéis que estuvimos el año pasado analizando sus partidos de Champions e intentando explicar cómo fue evolucionando el equipo, y la realidad es que desde el principio veíamos, bueno, pues que había jugadores que no encajaban en esa idea del técnico asturiano de salir jugando desde atrás, de ser muy protagonistas con balón, y esos jugadores se han tenido que marchar. Además, a todo esto hay que añadirle la pérdida, ¿no?, del único jugador que verdaderamente te marcaba las diferencias en cualquier partido. Uno de esos talentos, estoy hablando de Kylian Mbappé, que al final te permite ahorrarte procesos, que te permite tener una ocasión y marcarla y reengancharte al partido o ponerte por delante, y eso en este tipo de duelos de máximo nivel es importantísimo. El Paris Saint-Germain no tiene eso en las posiciones de ataque, no tiene a un super crack, no tiene una estrella mundial en esa zona ofensiva, y aunque sí la tenga en la línea defensiva, con sobre todo a Raf, o que la tenga en el centro del campo, sobre todo con Vitinha, bueno, pues eso le lleva a, obviamente, a ser un equipo que busca mucho juego, que busca ser, en definitiva eso, un equipo, pero al que le faltan cosas arriba para solventar problemas sin necesidad de que todas las piezas que llegan o que permiten generar esa ocasión tengan que estar muy bien, ¿no? Eso es al final lo que te dan los grandísimos atacantes, esos atajos para cuando el equipo no está brillando, bueno, pues solucionarte el problema. Eso no lo tiene el Paris Saint-Germain. Es cierto que el Arsenal lo tiene a medias, pero es un equipo tan bueno, tiene todas las piezas están tan bien conjuntadas, todo funciona tan bien, ha habido tanto tiempo de trabajo y tiene armas muy diferentes, como esa potencia brutal en el balón parado, que al final es un equipo que ahora mismo está clarísimamente por encima de un Paris Saint-Germain, que ya lo comentamos después de su partido frente al Girona, que bueno, que le falta mordiente claramente en ataque, y que además en este encuentro se quedó también para mí bastante corto en el juego. En definitiva, dos equipos, Arsenal y Paris Saint-Germain, que ahora mismo están en escalones diferentes, algo que a lo mejor al principio de esta edición de la Champions no pensábamos tanto, o al menos yo no pensaba que estuviesen tan claramente en escalones diferentes, pero viendo las dos jornadas y este duelo principalmente disputado en Londres, me queda absolutamente clarísimo, y yo creo que es más que evidente el papel y el nivel que tiene ahora mismo Arsenal y Paris Saint-Germain, que como os digo están en escalones diferentes con respecto a sus opciones de ganar esta Champions League 2024-2025. Como veis, muchos elogios para el conjunto de un Mikel Arteta, que sin poder contar con Odegaard, sin poder contar tampoco con Ben White, bueno, pues al final fue capaz de imponerse por 2-0 en un esquema, ¿no?, el que viene utilizando, más parecido a una especie de 4-2-4 a la hora de atacar, pero que tiene matices bastante importantes, sobre todo con la posición de su lateral izquierdo de Calafiori, que jugó un papel fundamental en el plan y en cómo Mikel Arteta encontró ese punto ciego de la defensa del plan de un Luis Enrique, que bueno, que sin poder contar por Ousmane Dembélé después de bueno, pues una falta de entendimiento, por decirlo así, después de que el francés, que tiene que ser que es uno de los llamados cracks, ¿no?, del Paris Saint-Germain, uno de los jugadores que deberían marcar las diferencias para el conjunto francés, se pierde un duelo muy importante para un Paris Saint-Germain, perdón, que ya sabéis que tiene uno de los calendarios más difíciles de esta Champions, y que es cierto que en su próximo duelo, bueno, pues va a tener un partido algo más sencillo frente al PSV Eindhoven, pero con la necesidad de ganar, porque después se vienen cocos como el Atlético de Madrid, como el Manchester City, y ahora mismo no recuerdo alguno, pero también partidos, creo que es el Bayern, incluso partidos obviamente muy exigentes para el conjunto de un Luis Enrique, que no va a tener nada sencillo estar entre los 8 clasificados, y que lo va a tener que pelear hasta el último segundo, en un encuentro en el que obviamente, bueno, como ya sabíamos, ambos equipos iban a presionar arriba, ambos equipos iban a querer salir jugando desde atrás, y en el que ahí comenzamos a ver ya en el minuto 7, después de una primera acción en la que el Paris Saint-Germain pudo robar arriba, pero en la que Barcola y Nuno Méndez no se terminaron de entender. Después de esa acción, en el minuto 8, minuto 7, ya comenzamos a ver lo que iba a ser, bueno, pues el plan, ¿no?, que iba a permitir en definitiva ponerse al Arsenal por delante, y a partir de ahí gestionar un encuentro
que a partir de ese 1-0 la verdad es que yo creo que podríamos decir que fue algo cómodo, que fue un partido en el que el conjunto Gunner dominó y controló el encuentro, en un partido, como os digo, en el que para mí la clave absoluta fue ese punto ciego de la defensa o del plan de Luis Enrique a la hora de presionar, como estáis viendo aquí con David Raya teniendo el balón, y con el Paris Saint-Germain, bueno, pues marcando, ¿no? Con sus centrocampistas sobre Thomas Partey y sobre Declan Rice, y atrás, bueno, pues prácticamente emparejando, ¿no? Pero dejando siempre a Vitinha en esta zona entre líneas como corrector, como ese jugador que puede ir a izquierda o a derecha a sus costados para intentar, ¿no? Solventar algunos problemas. ¿Qué ocurre aquí? Y esta es una de las claves y también es parte del proceso que ha seguido el Arsenal en los últimos años y que también ha seguido un Mikel Arteta que ha aprendido esta lección de un Pep Guardiola, que es el que comenzó a hacerlo. Lo comenzó a hacer el técnico del Manchester City con Zinchenko, incorporando al lateral izquierdo al centro del campo, y en esta ocasión lo que ocurría es que Ricardo Calafiori era el que se metía en esta zona prácticamente del centro del campo como un centrocampista más. En algunas ocasiones era él el que bajaba a esta zona a recibir, o era Thomas el que se movía en esta posición, pero como os digo, la clave absoluta, más allá de esa movilidad en la primera línea del Arsenal, en la que por momentos también se intercambiaba la posición Thomas con Saliba o Thomas incluso con Timber, la realidad es que lo que marcó el encuentro, lo que diseñó Mikel Arteta, es que Calafiori viniese a esta zona atrayendo la atención de Vitinha y permitiendo que Leandro Trossard, que partía de esta zona más adelantada en esta especie de línea de 4 atacantes del Paris Saint-Germain, cayese a esta zona totalmente liberada, a esta zona del lateral izquierdo, y ganándose la posición, el pase directo principalmente de Gabriel Magalhães, para que Leandro Trossard recibiese en su propio terreno de juego y ante un Paris Saint-Germain abierto y que obviamente podía, debido a esa presión alta, dejar pocos hombres en su propio terreno de juego, conseguía la ventaja y a partir de ahí era capaz de conducir, bueno, pues pudiendo conectar con Calafiori y girando el juego hacia el lado contrario o directamente, bueno, pues llevando el balón hacia zona de 3/4, y como ocurrió en el tanto del minuto 20 en la acción del 1-0, bueno, pues dándole o aprovechando esa ventaja táctica que había diseñado en su plan el bueno de Mikel Arteta, en un encuentro que hasta el minuto 20 para mí, hasta el 1-0, estaba siendo igualado, con el Paris Saint-Germain sobre todo, bueno, pues encontrando acciones de transición o de algún robo en campo rival con mucho protagonismo de sus laterales, de Nuno Méndez y de Arraf, y con, bueno, pues Doué y Barcola bastante desaparecidos y bastante superados por el encuentro, en un partido en el que el Arsenal, bueno, pues volvió a imponer esa presión alta, obligando siempre al Paris Saint-Germain a tener que llevar el balón hacia sus laterales, y ahí la verdad es que el conjunto francés no encontró salidas, no encontró la forma de combinar, no encontró la forma de superar esa presión alta, pese a que el plan de Luis Enrique era, bueno, pues utilizar, como viene siendo habitual en este inicio de temporada para él, utilizar a Kangin Lee como ese falso 9 que viene a recibir muchísimo, que se junta con los centrocampistas, y aunque el futbolista asiático lo intentó y para mí fue el atacante que mejor estuvo y también uno de los mejores jugadores del conjunto francés en el encuentro, la verdad es que su participación no pudo evitar, ¿no?, que el Paris Saint-Germain se quedase bastante corto en cuanto a ocasiones y bastante corto en cuanto a dominio y a juego en campo rival, con una acción, como os decía antes, del 1-0 marcada por esa recepción, por ese toque de Leandro Trossard en su propio terreno de juego, la conducción hasta llegar a zona de 3/4, y con ese centro a la espalda de William Pacho, que remató a la perfección un Kai Havertz, que yo creo que se encuentra muy cómodo en esta posición, que le permite tener mucha más movilidad que cuando juega como delantero centro, ¿no? Y con un Gianluigi Donnarumma que volvió a aparecer en la foto. Es cierto que para mí, bueno, pues si no hubiese salido el remate de Havertz era tan perfecto a la esquina, imposible para el italiano que hubiese sido gol igual, pero al final a un guardameta que ha generado tantas dudas y que ha cometido fallos importantes en partidos clave en Champions, salir en esta foto, ver que sales a destiempo, que no recoges ese balón, que arriesgas tanto y te sale tan mal, al final yo creo que le sigue generando dudas, no solo a él, sino también a su línea defensiva, y que es definitivamente clave para que en el segundo tanto el italiano Donnarumma sí que falle gravísimamente y facilite el 2-0 de un Arsenal, que es cierto que cuando marcó su primer gol, la verdad es que
no hizo que el Paris Saint-Germain se viniese abajo. Ahí vimos también minutos en los que Kang Jin Lee seguramente fue cuando más participó, con ese papel protagonista en ataque, con sus carreras hacia adelante de Nuno Mendes y de Achraf. Bueno, pues con la defensa del Arsenal teniendo que sufrir también ante la velocidad de estos dos jugadores y ante el descaro, con un disparo cruzado al palo del portugués, con una buena acción dentro del área de Achraf después de una muy buena combinación con Doué. La verdad es que, bueno, pues el Paris Saint-Germain que no se vino abajo, pero la realidad es que el Arsenal volvió a imponer esa brutal capacidad que tiene el balón parado, destacándose como el mejor equipo del mundo sin ningún tipo de duda en esas acciones de estrategia, y no brillando en un córner, sino en una falta lateral en la que de nuevo, bueno, pues el papel protagonista del conjunto Gunner vuelve a demostrar que una de sus prioridades en las acciones a balón parado es, primero, incomodar muchísimo al portero rival, bien poniendo los jugadores alrededor o bien bueno, pues generando situaciones de muchas dudas porque alguien toca el balón, atacando como casi siempre el punto o el primer palo, pero partiendo de un segundo en el que carga con muchísimos jugadores y generando, como os digo, en principio muchas dudas para un guardameta, Gianluigi Donnarumma, que en mi opinión, bueno, pues aquí falla gravísimamente, que no toca el balón y que, bueno, pues ve como ese disparo directamente de Bukayo Saka, pese al intento de remate de Thomas Partey y de Gabriel, se termina colando, poniendo el 2-0 y ahora sí, dejando bastante tocado a un Paris Saint-Germain que los minutos posteriores, bueno, pues bien podía haber encajado el 3-0, no lo hizo el conjunto de un Mikel Arteta, que en el inicio de la segunda parte también, gracias a una presión alta espectacular, en la que de nuevo volvieron a conseguir robar balones muy cerca de la portería de Donnarumma, pudo poner el 3-0, pudo haber marcado más goles, y ahí es cuando vimos uno de los pequeños problemas, bueno, no sé si pequeños, pero uno de los problemas que sí que tiene este Arsenal, y es que algunos de sus futbolistas, sobre todo Martinelli y algunos de sus atacantes, le falta ese colmillo, ¿no? Le falta esa capacidad de definitivamente terminar destrozando al rival y dejarle sin ningún tipo de opción. Le faltó eso a un Martinelli que tuvo ocasiones muy claras, también aunque hay Havertz que tuvo también una acción muy clara para el 3-0, pero la realidad es que con la entrada de Kivior por Timber, con Calafiori situado ya en banda derecha, el Arsenal dio un paso atrás, cuando no podía presionar arriba y el de Paris Saint-Germain, bueno, pues tenía o juntaba un par de pases, el conjunto de Mikel Arteta no tenía ningún problema en refugiarse cerca de su portería, en un bloque medio bajo, en 4-4-2, demostrando que es un equipo súper ordenado, que sabe sufrir, que está muy bien trabajado también en ese tipo de acciones, que no tiene ningún problema en tener que o en poder resguardarse cerca de su portería, ahorrándose también riesgos, ahorrándose también desgaste en una temporada muy larga, y que está llamada a ser muy importante para un Arsenal que además vio como pudo debutar uno de los jugadores que tiene que dar de cambio, que tiene que dar también rotación en una plantilla que ha recorrido ya un camino o que lleva un proceso de la mano de Mikel Arteta y de su director deportivo Edu, y que ya ha aprendido qué posiciones, qué jugadores son los que encajan, son los que necesita y son los que en definitiva cuando se incorporen al plan de Mikel Arteta van a ser capaces de brillar. Riccardo Calafiori lo fue, como ya vimos también en ese duelo frente al Manchester City, pero ahí no fue algo tan táctico como este duelo frente a un Paris Saint-Germain que aún tiene muchas cosas que hacer, que yo creo que va a tardar un poquito más de tiempo del que al principio se pensaba, porque Luis Enrique se ha encontrado con una plantilla, o se encontró la temporada pasada con una plantilla que no se adaptaba demasiado bien a su idea de fútbol, y que además ha perdido al único atajo que tenía en ataque, porque Kylian Mbappé, obviamente, aparte de ser uno de los mejores jugadores del mundo, está muy lejos de nivel actual de Barcola, de Doué, de Colomboani o de Ousmane Dembélé, que tenía que ser uno de los jugadores o que es uno de los alumnos aventajados de Luis Enrique, y que además, bueno, pues se quedó fuera de este partido por no cumplir las obligaciones con el equipo que el técnico asturiano ha marcado. Veremos lo que ocurre en esta Champions, pero la realidad después de este partido y después de las primeras dos jornadas es que el Arsenal está claramente por encima, está un escalón o dos por encima en cuanto a opciones de ganar la Champions 24-25 que un Paris Saint-Germain que va a comenzar su segunda temporada bajo este proyecto, esta nueva etapa con Luis Enrique, y al que le faltan muchas cosas por corregir, no solo desde lo táctico, sino también desde la mejora individual
de cada uno de los jugadores. Gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido, que os haya entretenido y que os haya permitido entender cómo se desarrolló y qué significa este 2-0 que le metió el Arsenal al Paris Saint-Germain en el encuentro más destacado de la segunda jornada de la Champions League 24-25. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.